Esa era la ley que se usaba, la que viene del capítulo 21 en delante. Y luego, entonces, vienen las instrucciones del tabernáculo de reunión. Aquí tenemos una parte importante. Y ya se estuvo enseñando acerca de esto. Empezamos desde el capítulo 25, muy importante, el arca del pacto, el arca del testimonio, la simbología más rica de la presencia de Dios en la nación de Israel, la mesa de los panes de la proposición, la comunión de la iglesia, de la eclesia, de la asamblea llamada aparte en el desierto para dar testimonio de un Dios vivo. Recuerde que había naciones alrededor que estaban viendo esa nación continuamente. Dice, y estos locos del desierto ahora qué va a pasar con ellos, pero veían la nube y veían la columna de fuego y el estruendo de la voz de Dios y decían, ese Dios es poderoso, ¿verdad? Estaban maravillados los filisteos. Ellos, su Dios era un sireno. Imagínense, a mí se me haría muy triste tener de Dios un pescado, ¿no? Pues entonces aquí era el Dios poderoso. Qué feo, ¿no? Entonces viene el capítulo 26, la semana pasada, el candelero de oro, importantísimo. La ilustración de alumbrar. En el Apocalipsis se vuelve a hablar de los candeleros. Uy, esto es muy maravilloso. Y Gus les habló, bueno, nos habló, porque vi en la transmisión que sí tuvimos la semana pasada, nos habló de el tabernáculo. Era muy interesante tema y nos dio algunas medidas muy concretas, muy específicas. Y ahora estamos entrando al capítulo 27, el altar de bronce. Yo quiero que conozcamos el altar de bronce. Mire qué interesante. Este es el altar de bronce. Estaba entre el atrio y el tabernáculo en sí, ¿verdad? Entonces aquí era la parte donde el sacerdote esperaba al pueblo con el animal del sacrificio. Este lugar estaba pues lleno de sangre continuamente, había sacrificios, el fuego. A ver, siguiente foto, amigos. Mira, ahí está el sacerdote con un corderito. Aquí se puede ver que había algo de profundidad. Pues se va a ir extraño, no lo digo en un contexto herético o falto de respeto, sino más bien un sentido práctico para que me entienda un poco mejor. Pues era como un asador, ¿verdad? Pero era un artículo santo, consagrado para un fin muy particular. Entonces ahí está, los cuernos, 4 cuernos, era de madera de acacia y el recubrimiento de bronce. Siguiente. Y aquí más o menos se ve cómo era ya el ritual, ¿no? Ahí está la sangre, los sacerdotes con la vestimenta ritual, ceremonial, el cuerno. Y ahí estaban presentando las ofrendas, había diferentes ofrendas de libación, mecida, la grosura, diferentes funciones cada ofrenda. Y por último, las medidas. Mire, algo interesante, en el antiguo Egipto había 2 medidas para el codo. Había una medida para la realeza que era más generosa. Un codo para los ricos podía medir hasta cerca de 52 centímetros. Para los ricos. Para los pobres era el codo corto. O sea, los pobres tenían el codo más corto, los ricos tenían el codo más grande. Entonces, para los pobres era de 44.5 centímetros a 45 centímetros. Entonces, se cree que Dios, tenemos que tomar en cuenta el contexto histórico para sacar los codos. En el tiempo de Jesús era diferente, era otra medida, así en el tiempo de David. Ahorita estamos hablando del tiempo de Egipto. Egipto era el que regía las medidas. Entonces,
¿cuál era el codo que posiblemente utilizaron de referencia los judíos para basarse en la construcción de todos los artículos del tabernáculo de reunión? Pues el codo de los pobres, ¿verdad? El codo corto, aproximadamente 45 centímetros. Entonces, la altura del altar de bronce eran 3 codos, o sea, aproximadamente 135 centímetros o 1.35 metros. Esa era la altura, ¿correcto? Y la anchura era un cuadro, era cuadrado. Entonces la anchura era igual de los 4 lados, era cuadrado, ahí lo dice. Eran 5 codos, o sea, aproximadamente 225 centímetros o 2.25 metros. Muy bien, aquí está una rejilla, porque pues estaba la lumbre, continuamente la rejilla, y eran los brazos para pasar por las basas y los cuernos. Ahorita vamos a leer toda esa descripción. Gracias, amigos. Harás también un altar, si podemos regresar a la luz, porfa, de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos, si quiere dejarla. Pero estamos con la Biblia, no deje mejor la Biblia, mucho mejor. Y ahorita vuelve a poner la imagen para que los hermanos al leer la descripción vuelvan a ver la imagen. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger las cenizas y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce en sus 4 esquinas, y les pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando se ha llevado. Lo harás hueco de tablas de la madera que fue mostrado en el monte, así lo harás. Debemos suponer que Moisés no solamente recibía estas instrucciones, sino que las veía, ¿verdad? Se puede entender que a la manera en que Juan en la isla de Patmos vio una visión de las cosas que serán, y escribe el Apocalipsis, así Moisés pudo de alguna manera ver la ilustración de lo que Dios pretendía. No solo la instrucción era específica, sino que Moisés tenía en mente ya la visión gráfica y podía decirle a los artesanos, no es así, y mire, la obra primorosa. Y siempre la Biblia enfatiza que era de obra primorosa. ¿Por qué era tan artístico esto, pero a la vez no ostentoso como los altares de los dioses paganos? Porque esto es un recipiente chiquito relativamente. El altar de Moloch era un altar sonononón tremendo, y de oro, y era un ostentamiento tremendo. ¿Por qué? Porque la pretensión de Dios no estaba en que el pueblo se enfocara en sí en los utensilios, sino que los utensilios reflejaban la gloria y la santidad de Dios. El enfoque era la representación de los materiales, la nobleza de la madera de acacia, las bondades de esa madera, la durabilidad, aún el aroma. Dicen que tenía un aroma precioso, agradable, mejor dicho, ¿verdad? Y el bronce, qué maravilloso. El recubrimiento era de bronce. Entonces, harás un altar
La idea detrás de la palabra hebrea para altar es esencialmente un lugar de muerte. Básicamente eso significa la palabra altar, un lugar de muerte. Y nosotros escuchamos hoy altar y el contexto lo sentimos diferente, ¿no? A los músicos ministramos la presencia de Dios en el altar. Bueno, eso suena tan técnico y tan glorioso. ¡Wow! O sea, pareciera que es algo tan digno lo que estamos haciendo, y lo que estamos haciendo aquí es venir a morir. Morir a nosotros mismos, ¿verdad? Dijo Juan el Bautista: quiero menguar para que crezcas tú. Bueno, así dice el canto, que es la interpretación de la historia de Juan el Bautista, ¿verdad? Es necesario que yo mengüe, que yo muera, yo palidezca, para que la gloria de Dios sea la que resplandezca. Entonces, el altar, eso representa, un altar es un lugar de muerte, es venir a morir con Cristo. Estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Quien vivifica en mí es Cristo, es la persona de Cristo. Yo he muerto, he sido crucificado en el altar del sacrificio que Cristo ya ganó por nosotros, ¿verdad? Entonces, el altar representa la cruz, el madero. Ahí está la cruz, ahí fue sacrificado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan, cuando vio a su primo hermano. Cuánto habían jugado de niños, cuántas vivencias. Imagínense lo que no hace uno con los primos. Imagínense servirse capirotada antes de tiempo, escondidas, ¿verdad?, de los papás. Todas esas cosas divertidas que hace uno con los primos. Pero ese día en particular ya no era el primo con el que a hurtadillas iban por un poquito de capirotada. Ahora era el Cordero de Dios. Cuando él lo vio, el impacto en Juan fue increíble, porque la presencia manifiesta de Dios estaba en la persona de Cristo. Y él vio el resplandor de la gloria de Dios reflejado en la persona de Cristo. Y él pudo entender: este es mi Salvador. Él es mi Salvador. Él es el Cordero que va a ser sacrificado. No lo quería bautizar, se negaba a bautizarlo. Jesús le dijo: es necesario cumplir toda justicia para que nosotros fuésemos justificados en Él, por la doble imputación, que Cristo cargó en sí mismo todos nuestros pecados y toda su justicia la transfirió a nosotros. Cuando Dios nos mira, ya no mira nuestra injusticia, sino mira la justicia de Cristo. Hemos sido lavados por sangre, ¿correcto? Pero ahí está lo que representa el altar. Y viene Pablo y maneja ese concepto de la forma que solo Pablo puede hacer, inspirado por el Espíritu Santo. Vamos a Romanos 12. Así que, hermanos, 12 del 1 en delante, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Piense ahí en el altar de bronce. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Muerte inteligente, voluntaria, racional.
No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí está. Muerte. Vamos a ver el altar nuevamente. Ahí está. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. El problema de un sacrificio vivo es que se puede mover, ¿verdad? Está vivo. Entonces, hay que morir. Hay que morir. Sometimiento. ¿Vamos bien? Regresemos a nuestro texto. Éxodo 27. Bajo el nuevo pacto nosotros también tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Nuestro altar, nuestro lugar de muerte es la cruz, en donde Jesús murió por nuestros pecados y a donde nosotros le seguimos al morir a nosotros mismos para vivir por y para Jesús. Derramamos nuestras vidas en el mismo altar. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Un altar de madera de acacia, lo cubrirás de bronce. El altar tenía la forma como la estructura de una caja. Y como estaba cubierto de bronce, podía soportar altas temperaturas. El altar tenía las medidas que ya vimos, 2.5 metros, 1.35 de alto. Otros comentaristas dicen 1,5 metros, es según el tipo de codo que se basen. Era bronce suave y brillante. El bronce amartillado, los cuernos en las 4 esquinas, todo un recordatorio de que en sus fuerzas no podían alcanzar la expiación. Ese pueblo aprendió que sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados, no hay remisión. ¿Y sabe qué amarraban en los cuernos? A las bestias. David en uno de sus salmos nos dice algo muy interesante. Mas yo fui falto de entendimiento, fui como un mulo sin cabestrillo, como un animal sin entendimiento. El orgullo y la arrogancia nos puede hacer como un animal sin entendimiento. Y es necesario ser amarrados a los cuernos del altar. Estoy hablando en sentido figurado y con el mayor de los respetos de la figura que estoy usando como metáfora. Ahora, los accesorios es muy interesante. Ahí hay mucha riqueza de enseñanza. Calderos para poner las cenizas, tazones para atrapar la sangre de los animales, garfios, tenedores de 3 dientes para colocar el sacrificio y retraer o extraer la porción de los sacerdotes, porque de ahí comían los sacerdotes. Braseros para cargar el fuego del altar del incienso hacia el lugar santo, porque el fuego lo tomaban del incensario. Era maravilloso, todo tenía una simbología y todo estaba. ¿Qué nos enseña? Que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que pone cuidado a los detalles. Y bueno, viene la siguiente parte, rápidamente porque tenemos poco tiempo. Versículos 9 en adelante. Asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional, al sur. Tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Una de las imágenes mostraba las cortinas de atrás, ¿verdad, Gus? Me recuerdo haber visto, nomás así para darnos una pequeña idea. Creo que, bueno, sí, aquí se ve poquito. Hay otra que también se ve. Miren, ay, las cortinas ahí, ¿verdad? Y como se hace en los circos, pues no en los circos, pues en las carpas, todas las estructuras de ese estilo que tienen que ir ancladas, ¿verdad? Las casas de campaña, todo. Mire qué interesante. Todo estaba previsto por Dios. Gracias, amigos.
Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, nuevamente el bronce. Los capiteles de las columnas y las molduras de plata. Nobleza, realeza, todo una representación de Cristo. Cristo en su carácter de rey de gloria, de rey eterno. De la misma manera, al lado del norte habrá lo largo cortina de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. Cualquiera de estas medidas usted con su calculadora rápidamente haga la conversión. Entonces conviértalo los 100 codos, por ejemplo, de longitud por .45. Y ahí le salen las medidas, ¿no? El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas, y el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas, y al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas, y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí y lino torcido. Hace 2 semanas atrás ya les hablé de dónde extraían estos tintes, ¿verdad? De moluscos, de algunos caracoles, de diferentes situaciones por ahí, muy interesantes por cierto, ¿verdad? Y ¿dónde me quedé? La cortina de un lado de la entrada será de 15 codos y sus columnas 3 con sus 3 basas, y al otro lado 15 codos de cortinas con sus columnas 3 con sus 3 basas, y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí y lino torcido. Ya les hablé del lino de Egipto, que era del más primoroso de aquella época y que los hebreos habían aprendido a trabajarlo, de obra de recamador. Sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Esas estacas que vimos en la ilustración, de bronce. Todo tenía un significado. Entonces no era un lugar ostentoso necesariamente, pero tampoco era un lugar insignificante, que el pueblo no pudiera dimensionar que el acercarse a Dios implicaba muchas características muy particulares, que Dios es un Dios santo y que todo encierra una ilustración de esa santidad de Dios. ¿Y qué es el atrio? ¿Qué es el atrio? Es el patio exterior, es el lugar antes de entrar al lugar santo, ya no digamos el lugar santísimo. El atrio. Después, en los tiempos de Jesús, existía un lugar llamado el atrio de los gentiles, ¿verdad? Donde los gentiles también podían acercarse, si eran prosélitos o eran devotos. El prosélito era el que, siendo varón, se circuncidaba, judaizaba. Por eso Pablo le dice a las iglesias, ¿verdad?, en sus cartas, que no los obliguen a judaizar. O sea, ya no tienen que ser prosélitos de la religión de la ley, porque ahora se ha abierto la cortina de la gracia. Cuando Cristo murió, ¿qué fue lo que se rasgó? El velo del templo, ¿sí? Del lugar santo al lugar santísimo. El acceso ya no estaba superditado exclusivamente una vez al año al sumo sacerdote, que por cierto era amarrado y tenía unas campanillas, y si se dejaban de sonar las campanillas, lo jalaban, porque si se moría estando ahí adentro, no podían entrar a sacarlo, no podían entrar al lugar santísimo, no podían entrar al lugar santísimo. Y cuando se rasga el velo del templo, Cristo está diciendo que con esa obra que Él dijo, consumado es, nosotros tenemos lugar o entrada libre al lugar santísimo. Y hay un canto muy hermoso que es hermoso, pero es raro cantarlo en este tiempo, debo aclarar,
por toda la simbología del Antiguo Testamento, y a veces estamos cantando lo que ni entendemos, ¿verdad? Pero cuando vemos esta enseñanza, por ejemplo, tiene poquito más significado, ¿verdad? Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Entonces, está bien interpretado, pero a veces no lo entendemos cuando lo cantamos. O sea, ya tiene más lógica, ¿verdad? Entonces, los atrios, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Salmo 100, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Entonces ahí está el atrio y el aceite. Queremos terminar con esto. El aceite por excelencia simboliza el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas, en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrás en orden, Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Jesucristo dijo algo a la iglesia: les conviene que yo me vaya, porque entonces vendrá el Paracletos, el Espíritu Santo, el Consolador. El Consolador. Él les recordará todas las cosas. Él les dirá qué decir. Es el Espíritu Santo de la promesa. Es el aceite de la unción para el creyente que es sacerdote. Lutero vivió y murió por esas verdades, entre tantos otros. Juan Hus, quemado por la hoguera de la Inquisición, tantos otros hombres de Dios. Lutero creía firmemente en el sacerdocio del creyente y le decía a los sacerdotes: ustedes son hombres corruptos, llevados por pasiones vergonzosas. Ustedes son ministros de Satanás. Imagínense, Lutero dijo eso a la iglesia de Roma y lo juzgaron. Hubo un juicio muy específico y pusieron todos sus escritos y todos sus libros. Era un escritor prolífero y le dijeron: ¿te retractas de estas palabras? Lutero dijo: es complicado, ya que la naturaleza de mis escritos es diferente en espíritu en algunos de ellos. Algunos son tratados doctrinales, otros son tratados prácticos. Algunos otros hablan sobre las prácticas de la iglesia de Roma. Entonces tienen diferente espíritu. Pero de mis convicciones con respecto, como que yo oigo que alguien está platicando, hermanos. Yo quiero fluir, pero escucho como que estamos bien a gusto platicando. ¿Sí estamos a gusto platicando? Porque venimos a escuchar la palabra de Dios, no a platicar a la hora de la predicación. Les suplicamos respeto, por favor, ¿sí? Y no es que sea delicado, porque no lo dije desde hace como media hora que lo empecé a escuchar.
Pues sí, como que oigo mucha plática, vamos a estar un poco tranquilos, por favor, ¿sí? En silencio. Y entonces Lutero contesta: no puedo ni quiero retractarme. Mi alma está cautiva de la palabra de Dios. Que Dios me ayude. Y realmente lo iban a matar en ese mismo momento. Pero había mucha gente muy poderosa que protegía a Lutero, reyes, monarcas, gente de mucho dinero, y lo sacaron a escondidas por un túnel y se fue de ese lugar. Y desde entonces lo buscaban para matar. Y él se fue a un castillo, se retiró en un castillo y como loco, dice su biógrafo que no se bañó, quizás no sé ni por cuántos días, no se bañaba, no le importaba nada, no se afeitó. Como loco entró en un éxtasis donde comenzó a traducir el Nuevo Testamento al alemán, para que todos los alemanes de aquella época pudieran tener el conocimiento de la palabra de Dios, de la palabra que transforma. Él fue transformado por Romanos, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Y con esas convicciones él murió. Él entendió que todo creyente somos sacerdotes de Dios. Todo creyente somos sacerdotes de Dios. Que no necesitamos un intermediario. Porque esto es grave. En latín, huminus vicarius Christus. El sumo pontífice es el vicario de Cristo. O sea, juega el papel en ocasiones del Espíritu Santo y de Cristo. Eso quiere decir esa declaración. Él puede fungir con el papel del Espíritu Santo y de Cristo hacia Dios. Cuando Lutero entendió esas cosas, dijo: esto es una locura. Nadie puede suplir la obra de Cristo. No hay nada que pueda suplir la obra de Cristo. No hay nada que pueda traer la dignidad que ha traído la obra de Cristo. Entonces, como no necesitamos intermediarios y abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La obra ha sido hecha. En Cristo Jesús hemos sido salvados y redimidos. Y el Espíritu Santo de la promesa viene a morar en medio de nosotros, su pueblo, para que le adoremos en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. ¿Se puede poner de pie? Gracias, Señor, por la obra de Cristo. Y gracias porque somos sacrificios vivos, presentados voluntariamente en un culto racional e inteligente. Te adoramos en espíritu y en verdad. Recibe la honra, la gloria y la alabanza. Que podamos, Señor, entender el sacerdocio del creyente y ser ministros para tu gloria. Usa nuestras vidas. Usa aún nuestra insignificancia y nuestra debilidad, porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Aquí estamos delante de ti, en el altar de la muerte,
del sacrificio. Si puede decir junto conmigo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias, Señor. Somos sacrificios vivos. Recibe la honra y la gloria, y que estas enseñanzas nos muevan a adorarte y reverenciarte como es digno. Gracias, papá, en Cristo Jesús. Amén y amén. No hubo transmisión, pues ¿verdad? No hay nada que despedirnos. A lo mejor grabación. Bueno, entonces despedimos.